Facultad de Derecho de esta universidad agradece su presencia en este auditorio para participar en la conferencia titulada La oralidad en las audiencias en materia mercantil. Preside este evento la maestra en Derecho María José Bernaldez Aguilar, directora de la Facultad de Derecho de esta universidad. Saludamos la presencia del licenciado en Derecho Alfredo Martínez Archundia, juez primero civil y de extinción de dominio de Toluca, del Poder Judicial del Estado de México y ponente de esta conferencia. Nos acompañan el doctor en Derecho Iram Raúl Piñalivien, subdirector académico de la Facultad de Derecho de la UAMX. Asimismo, el licenciado en Derecho Francisco Javier Monte Salvador, catedrático de la Facultad de Derecho de esta universidad. En esta, la maestra María José Bernaldez Aguilar brindará un mensaje y dará lectura a la ficha curricular del ponente. Muy buenas tardes a todos, a todas. Les agradezco su asistencia en este día. Me dirijo de manera especial al licenciado en Derecho Alfredo Martínez Archundia, quien es juez primero civil y de extinción del dominio de Toluca, del Poder Judicial del Estado de México y ponente, pero sobre todo un digno egresado de nuestra facultad, a quien le agradezco que esté con nosotros, que nos comparta su experiencia, que nos comparta su conocimiento, pero que también nos muestre cuál es el camino y cuál es la meta que nosotros podemos buscar como estudiantes de la Facultad de Derecho. Si nosotros nos comprometemos con el estudio, con disciplina, con compromiso, podemos alcanzar estas metas. También agradezco al licenciado en Derecho Francisco Javier Montes Salvador, quien es titular de la materia de títulos y operaciones de crédito y que también con gran vocación hacia ustedes, hacia su aprendizaje, genera diversas actividades para fortalecer lo que se ve en las aulas. Y al doctor Iram Raúl Piñalivien, nuestro subdirector académico, quien también da un seguimiento puntual a las actividades académicas de nuestra facultad. Señor juez, el que esté con nosotros, y bueno, yo únicamente voy a proceder a dar lectura a su semblanza curricular. Él es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México. Cuenta con estudios de maestría en Derechos Humanos en el Colegio de Estudios Jurídicos de México. También con una maestría en Derecho Judicial en la Escuela Judicial del Estado de México y es doctorante en Derecho Procesal Constitucional en el Colegio de Estudios Jurídicos de México. En el ámbito profesional jurisdiccional ha sido prestador de prácticas meritorias, oficiales en el Poder Judicial del Estado de México, archivista judicial en funciones de secretario de acuerdos, secretario judicial, juez de cuantía menor, juez de primera instancia y actualmente es juez primero civil y de extinción de dominio de Toluca del Poder Judicial del Estado de México. En el ámbito académico, ha sido docente en el Colegio de Estudios Jurídicos de México, ponente en diversos talleres en el Colegio de Estudios Multidisciplinarios y entre muchos otros. Nuevamente le damos la bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros y yo les pido a todos atención y respeto para esta plática. Muchas gracias. A continuación, invitamos a nuestras autoridades a tomar los lugares asignados en el área del público. En este momento cedo el uso de la voz al licenciado en Derecho Alfredo Martínez Archundia para dar inicio a la conferencia que nos ocupa. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, pues primero que nada, agradecer a la Facultad de Derecho por la amable invitación que me realiza a través de su directora, de la coordinación académica y precisamente de la coordinación de la materia de Derecho Mercantil. Es un gusto para mí compartir con todos ustedes este tema
poder, pues, yo siempre lo que comento en los cursos es poder interactuar, poder retroalimentar estos conocimientos, ¿verdad? Y aprender, ¿verdad? Y enfocarnos en qué es lo que constituyen las buenas prácticas de cómo llevar a cabo, en este caso, la materia de la oralidad mercantil, en concreto las audiencias, y cuáles serían malas prácticas, qué es lo que no sería recomendable hacer, ¿no? Entonces, por eso a mí me gusta siempre tener un ejercicio de mucha interacción y pues así espero que sea y que pues desde luego sea contributivo para todos nosotros. El tema que hoy nos convoca es lo relativo a la oralidad en las audiencias en materia mercantil. Sabemos que la oralidad es uno de los principios de los procesos mercantiles, pero para entender esta oralidad, de más principios, porque las audiencias tienen otros diversos principios, ¿verdad? De inmediación, publicidad, igualdad, concentración, continuidad, contradicción, pero además existen otros artículos diversos al 1390 bis 2, por ejemplo, que nos hablan también de otros principios. La oralidad mercantil también está sujeta a los principios generales del proceso, etcétera. Entonces, todo esto poderlo ver en contexto. Esto es lo que yo perseguiría el día de hoy y espero pues lograrlo con ustedes. ¿Sí? Muy bien, si podemos pasar, por favor. Bien, para comprender lo relativo a la oralidad mercantil, primero hay que entender pues cuáles son los tipos de juicios o de procesos mercantiles. De acuerdo a los artículos 1051 y 1055 del Código de Comercio, encontramos los procesos convencionales, arbitrales y desde luego ya con el 1055 los ordinarios, ejecutivos, especiales y orales. Entonces, encontramos precisamente que una especificación muy puntual es por cuanto hace a los juicios orales. ¿Y qué tipos de juicios orales encontramos en la materia mercantil? Realmente encontramos dos tipos, ¿verdad? El juicio oral mercantil y el juicio ejecutivo mercantil oral. El juicio oral mercantil, pues bueno, lo podemos desprender de la última de las ramificaciones que aquí tenemos en la diapositiva, pero el juicio ejecutivo mercantil oral lo vamos a tener con una combinación, ¿verdad? Es decir, va a basarse en documentos que traigan aparejada ejecución en términos del artículo 1391 del Código de Comercio y además se va a llevar en forma oral en términos muy semejantes al propio juicio oral mercantil. Entonces, primero, sí comprendemos que existen dos tipos de procesos orales, ¿verdad? En materia mercantil. Digamos, unos de tramitación ordinaria, que sería el juicio oral mercantil, y uno de tramitación ejecutiva, que es el juicio ejecutivo mercantil oral. Bien, si podemos pasar, por favor. Ahora, ¿en qué casos va a proceder el juicio oral mercantil? Existen dos supuestos para que proceda el juicio oral mercantil. El primero de ellos es muy común, lo comprendemos muy fácil y creo que lo hemos trabajado a partir de las reformas precisamente de la oralidad, lo hemos trabajado comúnmente, pero el segundo de los supuestos no es tan común. El primero de ellos es que se tramitarán en estas contiendas todos los asuntos sin limitación de cuantía. ¿Qué quiere decir? Cualquier cuantía que se reclame en un asunto mercantil tendrá que tramitarse a través de un juicio oral mercantil o de un proceso oral mercantil. Pero luego viene otro supuesto. En los asuntos en que no se reclame una prestación de carácter económico, aún así yo puedo tramitarlo a través de la vía oral mercantil. Esto lo podemos confundir, por ejemplo, cuando nos hablan del ordinario mercantil, ¿verdad? El juicio ordinario mercantil procede en todos los casos en que los juicios son de cuantía indeterminada. Entonces podemos confundirlo, ¿no? Y decir, ¿por qué si todos los juicios de cuantía indeterminada se van a tramitar mediante el juicio ordinario mercantil, ¿por qué entonces me dices que puedo tramitar el oral mercantil? Va a depender, ¿sí?, de la relación obligacional o contractual de la cual deriva precisamente esta relación jurídica, esta obligación. Entonces, por ejemplo, si nosotros estamos ante un contrato de compraventa mercantil, si yo voy a reclamar el pago del adeudo con motivo de este contrato de compraventa mercantil, pues evidentemente
que va a ser a través de un juicio oral mercantil. Hay una prestación de cuantía determinada, ¿verdad? Puede ser 1.500.000 pesos, 10 millones, etcétera. Pero hay una cuantía determinada, estoy solicitando un pago. Pero si yo, por ejemplo, estoy solicitando la entrega del bien, es decir, yo soy quien me encontraba obligado a pagar. Yo ya pagué en este contrato de compraventa mercantil, pero ahora lo que yo reclamo es entrégame el objeto por el que pagué, el objeto de la calidad mercantil, desde luego, ¿no? De característica mercantil. Pues bueno, en este caso sería absurdo, ¿verdad? Si consideramos que el pago de pesos se me va a reclamar en la vía oral y la entrega de la cosa en la vía ordinaria. Sería un absurdo, deriva de la misma obligación, de la misma relación contractual. Por ese motivo, aun cuando yo reclame únicamente la entrega y esto no tiene una cuantía determinada, el negocio del cual deriva sí tiene una cuantía determinada. En consecuencia, se tramitará en el juicio oral mercantil. Esta es una parte importante para comprender sobre qué vamos a hablar en las audiencias orales mercantiles. Ahora bien, ¿qué va a suceder en cuanto hace a los procesos ejecutivos mercantiles orales? Que dijimos que era el otro tipo de proceso oral, ¿verdad? En materia mercantil. Los procesos ejecutivos mercantiles orales, de acuerdo al artículo 1390 ter, nos dice que son aquellos que tienen lugar cuando la demanda se funda, primero lo que comentábamos hace un momento, en uno de los documentos que traigan aparejada ejecución previstos en el artículo 1391. Ya sabemos, ¿verdad? Y aquí, si podemos pasar, por favor, nada más a manera de referencia, pues ya sabemos que el artículo 1391 nos dice que el procedimiento ejecutivo tiene lugar cuando la demanda se funda en documento que traiga pareja de ejecución. ¿Y qué documentos traen a pareja de ejecución? La sentencia ejecutoriada o pasada en autoridad de cosa juzgada y la arbitral. Fíjense, aquí nos remontamos nuevamente al juicio arbitral que establece el artículo 1051, ¿sí? O que lo funda el artículo 1051. Bien, los instrumentos públicos y los testimonios, copias certificadas de los mismos que expidan los fedatarios públicos, en los que desde luego conste alguna obligación exigible y líquida. Sabemos que la característica de los títulos ejecutivos, ¿cuál es? Que exista una deuda cierta, líquida y exigible, ¿verdad? Esa es una condición sine qua non de los títulos ejecutivos. En consecuencia, pues estos instrumentos públicos tendrán que cumplir con esta característica. La confesión judicial del deudor, en términos de lo que establece el propio Código de Comercio, los títulos de crédito que debemos entender que son una especie particular de títulos ejecutivos. A veces confundimos, ¿verdad?, el título ejecutivo con el título de crédito. El título de crédito tiene características muy particulares, no solo que tenga una deuda cierta, líquida y exigible, también tiene características de literalidad, abstracción, autonomía, incorporación, etcétera, toda esta parte, ¿no? Y es importante, vaya, distinguir también esta parte. Bien, si podemos continuar. La decisión de peritos designados en materia de seguros para fijar el importe del siniestro, las facturas, cuentas corrientes y cualesquier otros contratos de comercio firmados y reconocidos judicialmente por el deudor. En este caso es muy importante, no con que exista una factura, yo voy a poder ejercitar un juicio ejecutivo mercantil o ejecutivo mercantil oral, ¿verdad? Necesariamente esta factura, este contrato de comercio, esta cuenta corriente, etcétera, tendrá que ser reconocida judicialmente para que entonces constituya un título ejecutivo, ¿sí? Los convenios celebrados en los procedimientos conciliatorios tramitados ante la Procuraduría Federal del Consumidor o ante la CONDUCEF, evidentemente, también tienen esta característica de títulos ejecutivos. Aquí, ojo, una situación bien importante. Incluso los dictámenes de la CONDUCEF dicen, ¿verdad?, este dictamen constituye un título ejecutivo. Sí, pero el título ejecutivo al final lo tiene que examinar el juzgador. Con todo y que diga la mención, si no contiene los requisitos de un título ejecutivo, ¿podría ser ejecutivo o no? Pues evidentemente que no. Todavía está supeditado, ¿sí?, a que la autoridad jurisdiccional advierta que tiene las calidades para ser un título ejecutivo. Vaya, es como si yo tuviera, por ejemplo, un pagaré que no reúne los requisitos
para hacer pagaré precisamente, ¿no? Para hacer un título ejecutivo, quiero decir, ¿verdad? Si no reúne los requisitos, ¿es título ejecutivo con todo y que sea pagaré? Pues evidentemente que no. Entonces todavía esto queda sujeto al arbitrio del juzgador. Bueno. Y bueno, los convenios celebrados también, bueno, ya decíamos ante la Profeco, y los demás documentos que por disposición de la ley tienen el carácter de ejecutivos o que por sus características traen aparejada ejecución. ¿Conocemos algún documento que pueda ser, además de los que ya mencionamos, pero que encuadre en esta última fracción, que sea ejecutivo sin que esté mencionado expresamente en el artículo 1391? A ver, independientemente de que yo vine a platicarles, me gusta mucho si ustedes pueden abonar, pueden participar. ¿Ustedes ubican algún documento que además de este artículo 1391 traiga aparejada ejecución por disposición de la ley? Bueno, pues tenemos ejemplos muy claros. En términos del artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito, los contratos precisamente celebrados ante ellos, acompañados del estado de cuenta certificado, con los requisitos que se establecen en este propio artículo, constituyen un título ejecutivo, ¿sí? Lo mismo sucede, por ejemplo, tratándose de las organizaciones auxiliares, ¿no? Las organizaciones que se dedican a estas actividades también están sujetas en términos del artículo 87F de la ley que las regula y que establece en términos análogos que el contrato relativo acompañado del estado de cuenta certificado es un título ejecutivo, etcétera. Entonces tenemos estos ejemplos para nosotros poder advertir que existen más títulos ejecutivos. Entonces, sobre esto va a versar el juicio ejecutivo mercantil o el juicio ejecutivo mercantil oral. Ahorita vamos a ver precisamente esa diferencia. Si podemos pasar, por favor. Para que proceda en cuestión de cuantías el proceso ejecutivo mercantil oral, a diferencia del oral mercantil que nos dice cualquier cuantía, ¿verdad? Cualquier cuantía que se reclame es ejercitable en la vía oral mercantil. En el ejecutivo mercantil oral no sucede lo mismo. Nos establece una limitante inferior y una limitante superior. Nos dice que procede esta vía ejecutiva mercantil oral siempre y cuando el valor de la suerte principal sea igual o superior a la cantidad que establece el artículo 1339 para que un juicio sea apelable. Para este año en concreto hablamos de la cantidad de 816,439 pesos con 97 centavos. Pero recordemos, ¿verdad?, que esta cantidad se va actualizando anualmente, ¿verdad? Entonces es a partir de 816,439 pesos con 97 centavos y hasta 4 millones de pesos. Aquí si se fijan, ¿verdad?, pudiéramos entender un contrasentido en lo que quiso hacer el legislador, ¿no? El legislador, por una parte, tiende ahora a los procesos orales, con todas las ventajas que ha visto, lo relativo a la transparencia, a las políticas de gobierno abierto, a una cuestión precisamente de que la sociedad pues tenga ese acceso más asequible a conocer cómo se imparte justicia. Y en ese sentido se tiende a la oralidad, pero al mismo tiempo pone cada vez un margen más estrecho. Si esta cantidad del artículo 1339 cada vez va a ir creciendo y los 4 millones van a estar fijos, pues cada vez tenemos un margen menor de juicios orales que se vayan a tramitar en la vía ejecutiva, ¿cierto? Entonces podríamos ahí entender un contrasentido. Por ahí de 2019, finales de 2019, salió un criterio de un tribunal colegiado que decía que lo que el legislador realmente quiso decir es que debía ser desde 0 pesos 1 centavo hasta 4 millones. Esto pues trató de convalidar precisamente lo que yo les digo, esta contradicción de querer la oralidad y de al mismo tiempo restringirla cada vez más. Sin embargo, pues obviamente creo que este criterio se extralimitó y así lo consideró una contradicción de tesis posterior que estableció que no, el legislador expresamente habló de la cantidad que establece el artículo 1339 hasta 4 millones y no podemos cambiar ese texto, salvo que el legislador obviamente lo cambie, ¿no? Entonces estamos pues a esta regla como tal para conocer un juicio ejecutivo mercantil oral. Ahora bien, ya que tenemos lo relativo a la procedencia del juicio ejecutivo mercantil oral, vamos a ver algunas características fundamentales
de este proceso oral mercantil. Primero, tenemos lo relativo a la irrecurribilidad de las resoluciones. ¿Sí? Esto es las resoluciones que se emiten en un proceso oral mercantil, entiéndase, oral mercantil como tal o ejecutivo mercantil oral, son irrecurribles. ¿Esto quiere decir que son inatacables? ¿Qué opinan? A ver, son irrecurribles. ¿Esto quiere decir que son inatacables las resoluciones? No, no quiere decir eso. ¿Por qué? Porque son irrecurribles, no inimpugnables, ¿verdad? Por irrecurrible entiendo el recurso ordinario de defensa. En materia mercantil tenemos la apelación, tenemos la revocación, etcétera, ¿no? Tenemos estos recursos. En este caso, estos recursos no procederán en oralidad mercantil, pero sí proceden incidentes. Los regula el mismo artículo 1390 bis 6, el artículo 1390 bis 49 del propio apartado de los juicios orales, regula los incidentes. Y además tenemos otro medio de impugnación, el juicio de amparo, que se le conoce en la doctrina jurídica como medio de impugnación por vía de juicio autónomo. En este caso, pues es el juicio de amparo, ya sea directo o indirecto. Entonces, el hecho de que no podamos recurrir una resolución no quiere decir que no la podamos impugnar. Bueno, tenemos otro principio. Si no podemos recurrir, o otra característica general, si no podemos recurrir las resoluciones, entonces, a cambio, tenemos la posibilidad de que las partes soliciten una aclaración o de que el juez, al advertir alguna omisión, regularice el proceso. Esto obedece a que actualmente nos encontramos en un sistema de impartición de justicia que se le llama sistema social democrático de derecho, en la cual el juzgador ya no va a tener una postura vaya, lo voy a decir coloquialmente, ¿verdad? Las partes se pelean en todo el proceso, se la pasan diciéndose dimes y diretes, al final el juez decide y las partes que se arreglen, que se vayan a otra instancia o eventualmente a otro juicio autónomo, etcétera, a hacer valer sus derechos. El juez ya dijo el derecho y se acabó. No, ahora el juzgador debe de tener una visión un poco más compatible con el facilitador. El juzgador se convierte en un actor ya mucho más activo, valga la cacofonía de este término, más activo en el proceso. Es decir, el juzgador ahora va a ser parte incluso en la posible solución de la controversia a través de un convenio o de los acuerdos, por ejemplo, sobre los hechos no controvertidos, de los acuerdos probatorios, etcétera. El juez va a tener una actividad mucho más precisamente presencial, ¿verdad? Mucho más presencial, pero vaya, no solo en cuanto a su persona, sino en su forma de operar, ¿sí? En este proceso. Entonces, con ello, tanto las partes pueden solicitar una aclaración, ya no es el recurso en el cual me voy a pelear con el juzgado. No, te solicito la aclaración porque considero que no es pertinente. O la otra, el juzgador al advertirlo puede realizar de forma oficiosa, ya les decía, la regularización. También existe lo relativo a la aclaración de sentencia. Obviamente, si en el proceso existe, pues desde luego que en la sentencia también debe existir esta posibilidad de que desde luego se aclare. Imagínense una sentencia que por meros defectos de forma, no de fondo, sino de mera forma, pues es inejecutable. Esto sería un absurdo y evidentemente hay que dar la factibilidad para poder ejecutar esta sentencia y hacerla compatible con las constancias procesales. Y finalmente tenemos lo relativo a la posibilidad de asistencia por medio de un intérprete. Ya sabemos que tratándose de personas, por ejemplo, que tienen alguna discapacidad auditiva, alguna discapacidad, por ejemplo, visual, etcétera, pues evidentemente tienen la posibilidad de ser asistidos, no sustituidos en su voluntad, sino asistidos para que el órgano jurisdiccional, ¿sí?, pueda entender qué es lo que ellos pretenden ejercitar o en qué manera pretenden hacer valer sus derechos, ¿no? También en este sentido el paradigma ha cambiado. Antes se hablaba de que la persona se le daba oportunidad para que se hiciera entender por el órgano. Por ejemplo, tratándose de una persona perteneciente a un grupo, comunidad indígena, ¿no?
pues bueno, se le decía, ¿sabes qué? Prevenle, no le inadmitas la demanda, prevenle para que te pueda generar, por ejemplo, una contestación de demanda en el idioma español y pues que obviamente sea entendible. Ahora no, es el órgano jurisdiccional el que tiene que adecuarse a la lengua nacional de esta persona perteneciente a este grupo o comunidad indígena. ¿Sí? Entonces somos nosotros los que nos tenemos que adecuar. Imagínense entonces en este sentido nuestra función como licenciados en Derecho, como futuros licenciados en Derecho, ya sea como abogados postulantes o como servidores públicos. Evidentemente que tendremos la obligación de acercar todas esas instituciones que ahorita estamos hablando de manera técnica, de manera muy formal, pues tendremos que acercarlo verdaderamente al justiciable, a la persona que es la que propiamente va a ser la beneficiaria o busca ser la beneficiaria de esos derechos. Entonces esto es muy importante que lo advirtamos, esta parte de sensibilidad hacia precisamente el justiciable. No es, y esto sí se los quiero decir, no romper este paradigma. El mejor abogado no es el que conoce todos los términos técnicos. El mejor abogado es el que sabe explicar el derecho de la forma más sencilla. ¿Vale? Y entonces, con ello, pues llega y permea en la sociedad. Nosotros podemos ver al ente público como una figura central, ¿verdad? Que debe permear en la sociedad. Una sentencia debe ser clara, una sentencia debe tener términos que no dejen lugar a dudas para el justiciable, ¿verdad? Han escuchado seguramente lo relativo a las sentencias de lectura fácil. ¿Lo han escuchado? Precisamente adecuar la terminología al justiciable, por ejemplo, a un niño, niña, adolescente, etcétera, ¿no? De personas en muchas situaciones que pudieran requerirlo. Pero no solo es el órgano jurisdiccional. Si yo soy el defensor de una persona, el abogado de una persona, de un justiciable, pues evidentemente a mí me tocará salvaguardar esos derechos, pero salvaguardarlos no nada más desde el órgano jurisdiccional, desde mi propio actuar. ¿Yo qué voy a hacer? ¿Qué herramientas voy a poner para que la persona pueda tener salvaguardados sus derechos? Me sucedía, y precisamente tiene que ver con esto, un asunto precisamente en el juzgado muy curioso, en el cual pues llegan las dos personas a su audiencia de conciliación, esto en materia civil, no me voy a meter más, pero llegan a conciliar, ¿no? Y pues yo empiezo a platicarles de las bondades de la conciliación, de lo importante que es todo esto de conciliar, y de repente alguna de estas personas pues se atreve, ¿no? Y me levanta la mano, ¿puedo hablar? No, pues claro, sin problema, dígame. Dice, lo que pasa es que los dos pertenecemos a una comunidad otomí y hablamos bien el otomí, pero el español lo entendemos menos del 50%. No le estamos entendiendo bien. ¿Quién tiene que adecuarse? ¿Ellos al órgano o el órgano a ellos? Pues el órgano a ellos, evidentemente, ¿no? Pero fíjense algo más grave. No solo me tengo que adecuar en la audiencia, sus escritos de demanda y de contestación venían en español. Entonces esos escritos, ¿quién los había entendido? ¿El abogado o ellos? Pues el abogado, ¿no? El abogado es precisamente el que redactó su escrito, ya saben, ¿verdad? Y esto lo van a ver muy claro en juzgados, ¿verdad? Que al momento de contestar la demanda, hombre, la demanda es frívola, improcedente, dolosa, no, hombre, esos adjetivos que como abogados no sabemos, pero en español. ¿No era más importante que lo entendiera el propio justiciable? Y una vez que el abogado, por eso les digo, es importante la función del abogado, no solo del órgano jurisdiccional. Una vez que el abogado adecuadamente representa y sabes que tú perteneces y hablas esta lengua, yo tengo que adecuar a esta lengua sin problema, preséntalo. El órgano jurisdiccional deberá tomar las medidas pertinentes para efectivizar tu derecho de acceso a la jurisdicción, ¿verdad? De acceso efectivo a la jurisdicción. Y en consecuencia, será el órgano quien necesitará ese intérprete para entenderte a ti. Entonces, aquí vemos precisamente la posibilidad de este intérprete, ¿sí? Si podemos continuar. Bien, pero además de estas características, ya les decía yo, existen determinados principios. El principio de la oralidad por antonomasia, pues, ¿cuál será? Pues el principio de oralidad, evidentemente, ¿no? Es el principio por antonomasia.
pero tenemos más, tenemos el de publicidad, el de igualdad, el de inmediación, el de contradicción, continuidad y concentración. En este punto, quiero hacerles alguna precisión importante. Estos principios, salvo obviamente el de la oralidad, que son procesos predominantemente orales, no exclusivamente orales, pero salvo este principio, los 6 restantes que ahorita les he mencionado, ¿sí? Pues realmente son de todo proceso, no únicamente de la oralidad. Esto es importante verlo. Vámonos al artículo 1080 del Código de Comercio. No regula nada de la oralidad, regula las audiencias en general, el artículo 1080. Y nos habla de la publicidad, la igualdad procesal. ¿En algún tipo de juicio no deberemos respetar la igualdad procesal? ¿O la equidad procesal de acuerdo a las circunstancias? Pues en todos los debemos de respetar, ¿no? Evidentemente. La inmediación, ¿verdad? En todos los procesos el juez ha debido estar en las audiencias. Ahora evidentemente se graban, bueno, pues hay que estar en las audiencias y hay que presidirlas, pero en los procesos escritos totalmente es el juez quien tendría que recabar las pruebas, por ejemplo, etcétera, que conciliar, esto es muy importante, ¿no? Y a esto obedece el principio de inmediación. El principio de contradicción, imagínense un proceso en el que no se respete el principio de contradicción, pues es un proceso controvertido, ¿no? Un proceso controvertido sin principio de contradicción, pues sería un absurdo. ¿Cuál es? Bueno, igual lo mismo de continuidad, evidentemente, si nos vamos, por ejemplo, igual al Código Civil Estatal, ¿verdad? Nos dice que los procesos se iniciarán a instancia de parte, pero se continuarán de oficio. Entonces hablamos de esa continuidad de las etapas procesales y de concentración. Este principio también se puede advertir en los procesos escritos, pero es mucho más notorio en los procesos orales. ¿Por qué? Porque en una audiencia preliminar yo concentro 6 etapas y eventualmente en una audiencia preliminar tengo incluso la posibilidad de concentrar la audiencia propia preliminar, dependiendo del caso. Ahorita vamos a ver esos supuestos. Pero entonces se nota mucho más en la oralidad. Pero vaya, ¿cuál es entonces la trascendencia de que en el artículo 1390 bis 2 nos establezca esos 7 principios del código? Bueno, pues tiene precisamente una gran trascendencia en que, ya les decía yo, en las medidas de transparencia y de políticas de un gobierno abierto, ¿sí? Cuando como sociedad recalco, no solo lo entiendo ya como principio general del proceso, que eso ya lo es, ¿sí? Sino que recalco su importancia, lo visibilizo, pues entonces estoy en mayor posibilidad de observarlo y de advertirlo, ¿sí? Tiene sus propias connotaciones en la oralidad, también la aplicación de todos estos principios. Pero no son los únicos principios. Si nos vamos nosotros al artículo 1390 bis 4, al artículo 1390 bis 8, vamos a encontrar otros 2 principios, como lo es el de dirección procesal y el principio de especialidad y generalidad. El de dirección procesal, ya sabemos que con arreglo a la ley, el juez goza precisamente de esa atribución. Gozar, vaya, es un decir, ¿no? Tiene la atribución de ser el director del proceso. ¿Para qué? Para ordenarlo, para dirigirlo, por ejemplo, no permitir un uso inadecuado, abusivo de la palabra, etcétera. Tiene todas estas direcciones para imponer, por ejemplo, una medida disciplinaria o una medida de apremio, etcétera, según sea el caso, ¿verdad? Y además les decía el principio de especialidad y generalidad. Los títulos que regulan los juicios orales mercantiles son títulos especiales, ¿verdad? Entonces tendremos que estar primero a la norma especial de dichos títulos y solo en lo que no contemplen esos títulos, precisamente esos títulos especiales, irnos a la parte general siempre y cuando no resulte contradictoria con esa parte especial. ¿Vale? Entonces ahí tenemos precisamente este principio de especialidad y generalidad. Bien, muchas gracias. Ahora entendimos estos fundamentos esenciales, ¿verdad?, de los juicios orales mercantiles, ya sea de tramitación ordinaria, el juicio ordinario mercantil, oral mercantil como tal, o el juicio ejecutivo mercantil oral. Ahora sí vamos a ver qué especificaciones deben contener cada una de cada una de las audiencias que se celebren en estos procesos. Bien. Primero tenemos que las partes pueden comparecer por sí
o por conducto de una persona que cuente con las facultades que establece el artículo 1069, párrafo tercero, además de facultades para conciliar. ¿Han leído este artículo 1069, párrafo tercero? No lo han leído. Nos habla en lo relativo a que las personas pueden autorizar a otras personas para recibir notificaciones, pero estas personas quedarán facultadas para representar en ciertas situaciones específicas, ¿sí?, a la parte precisamente que los nombra, que los designa, ¿sí? Tienen facultades, por ejemplo, ¿verdad?, para interponer recursos, tienen facultades para alegar en las audiencias, para pedir que se emita la sentencia, para evitar que opere la caducidad. Tienen ciertas facultades en términos del 1069, párrafo tercero, esto es muy importante que lo tengan a la mano, tienen esas facultades, pero además, ¿sí?, se requiere que cuenten con una facultad especial, la facultad para conciliar. Esta es una facultad que no va a tener cualquier mandatario procesal. Sí, que este artículo 1069, párrafo tercero, nos habla de un mandatario procesal. No todo mandatario procesal va a poder, ya les decía, ejercer facultades como recibir pagos, desistirse, absolver o articular posiciones, etcétera. Tampoco para conciliar. Y es necesario que la persona que comparezca en nombre de otra, en un proceso oral mercantil en las audiencias, tenga estas facultades para conciliar. ¿Por qué? Porque la naturaleza también de estos juicios orales y ante esa inmediación, ante esa mayor cercanía que se pretende obtener entre el juzgador y el justiciable, pues precisamente se quiere que incida en la posibilidad de resolver el asunto de una manera amigable, de una manera autocompositiva. Ya sabemos que el convenio es una manera de autocomposición, ¿verdad?, en el cual las partes, haciéndose recíprocas concesiones, resuelven un conflicto o previenen uno futuro. En el caso de un proceso, pues resuelven un conflicto que ya existe, ¿cierto? Entonces, para eso será muy importante precisamente que la persona que asista a las audiencias pues tenga estas facultades para conciliar, de lo contrario no se pudiera llevar a cabo esta actividad de conciliación, ¿sí? Ahora bien, pues en una cuestión de mayor protección precisamente, si bien es cierto, se establece que la persona debe contar con estas facultades, lo cierto es que si no cuenta con ellas, puede comparecer en realidad a ejercitar otros actos en la audiencia. No podrá conciliar, evidentemente, pero sí puede realizar otros actos, ¿sí? Puede realizar manifestaciones en las audiencias, ¿sí? Puede, por ejemplo, puede alegar en las audiencias, ¿no?, que esto expresamente lo establece el artículo 1069, párrafo tercero, ¿no?, del Código de Comercio. Entonces, en este sentido, habría que valorar si realmente estas personas podrían comparecer aún sin estas facultades. Obviamente no podrán conciliar, pero sí ejercitar otros actos, ¿vale? Bien, las notificaciones, esto es algo muy importante como regla general de las audiencias. Las notificaciones en las audiencias orales se tienen por realizadas a las personas que estén o que debieron haber estado en la audiencia relativa, ¿sí? Si una persona no compareció, se le tiene por notificada en ese momento y es a cargo de la persona omisa. Esto me parece que es bueno. ¿Por qué? Porque a veces también como abogados, ¿verdad?, a veces tendemos a ser omisos, ¿no? Dios, no vayas y pues ya que se siga el juicio y ahí luego vemos. No, si no vas, tienes consecuencias. Pierdes derechos que debiste haber ejercitado, pero además estás notificado de todo lo que se allegó en esa audiencia. Entonces, esta parte es muy importante, ¿sí? Son algunas reglas generales, ¿sí? Bien, ya les decía, las audiencias deben estar presididas por el juez, desarrollarse oralmente, serán públicas. Pues aquí tenemos ya 3 principios, ¿verdad? Presididas por el juez, principio de inmediación. Se desarrollarán oralmente, obviamente principio de oralidad. Serán públicas, principio de publicidad. Y conforme al artículo, fíjense, aquí vemos también una aplicación del principio de especialidad y generalidad. Aquí de forma expresa nos remite al artículo 1080 del propio Código de Comercio y desde luego respetando lo relativo a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y desde luego también a la Ley de Protección de Datos Personales. Esto es muy importante. Cuando nosotros vemos algún video en YouTube, ¿verdad?, de las audiencias preliminar y de juicio, pues académicamente nos sirven mucho,
pero ahí pudiera haber algún dato, eventualmente, no digo que en todos los casos suceda, pero pudiera haber algún dato personal o confidencial que toque la sensibilidad o la fibra de alguna de las partes, ¿no? Por ejemplo, en algún asunto mercantil, ¿pudiera estar involucrado algún niño, niña o adolescente o no? Imagínense que en esa audiencia, pues se le ocurrió a alguien grabar indebidamente y está en YouTube. Pues ahí estamos violentando un derecho a la intimidad del niño, niña o adolescente, ¿cierto? Entonces, es delicado. ¿Para fines académicos nos puede servir? Pues en realidad sí nos puede servir, pero para efectos legales pudiéramos ahí caer incluso en una responsabilidad, ¿vale? Muy bien. Bueno, aquí únicamente hacerles referencia, dice las audiencias siempre serán públicas, el secretario obviamente debe hacer constar, tomar protesta, etcétera, las reglas generales de las audiencias, como yo les decía, las audiencias orales están también supeditadas a las reglas generales de las audiencias que establece este artículo 1080 como tal, ¿no? En términos genéricos. Igual continúa el 1080. Sí, continuamos, por favor. Bien, las audiencias se deben registrar precisamente por ser orales, por cualquier medio, ¿verdad? Fidedigno que permita la conservación de la información. Esto es muy importante, precisamente para conservar el registro. En una audiencia escrita, todo lo que dice el absolvente, todo lo que dice el testigo, los peritos, todo queda, ¿verdad? Debidamente escrito. En una audiencia oral no. En una audiencia oral se va a hacer simplemente un acta mínima, que es una relación sucinta de todos los actos que se llevaron en la audiencia, pero lo que va a constar de forma total, digamos, y de forma completa, va a ser precisamente el registro de esa audiencia. ¿Qué es el registro? Pues la videograbación, ¿verdad? ¿Cómo puedo videograbar la audiencia? Pues evidentemente en el Poder Judicial del Estado existen las salas de oralidad en el caso y en los lugares en donde existen juzgados especializados en materia mercantil. Pero además de ello, ¿se puede grabar con una cámara de videograbación? Claro que se puede grabar con esto. ¿Con un celular? Claro que se puede grabar, siempre y cuando se respalde de inmediato la información y, como lo dice el propio Código de Comercio, por duplicado, precisamente para tener una mayor constancia de estas audiencias. Bien. Bueno, ya les decía, es importante que se realice este resguardo, el registro por duplicado, etcétera, pero también algo muy importante. Yo me imagino que algunos de ustedes ya están vinculados a la práctica, ya están trabajando en algún despacho o eventualmente hasta en el Poder Judicial de la Federación, ya están, de la Federación del Estado, ya están prestando algún servicio social, prácticas profesionales o algún servicio voluntario, ¿verdad? Oficial, desde luego. Bueno, una obligación que tienen los juzgados de oralidad, que conocen de oralidad y específicamente en materia mercantil, es contar con el equipo necesario para la consulta en el juzgado de las audiencias. ¿Sí? Aquí pues también algunos catedráticos, abogados ya, ya con una carrera importante, y creo que esto casi no lo vemos, ¿verdad? Es muy raro que veamos que en el juzgado yo pueda consultar mi audiencia. Generalmente pido, ¿verdad? Pido una copia y pues la consulto en el despacho, etcétera. Pero que en el juzgado lo consulte es algo que muy pocas veces se ha dado. Particularmente a mí ni siquiera me ha tocado que alguien me pida consultarlo en el juzgado. Pero si se quisiera, el juzgado tiene la obligación de proporcionar los medios. Esto es importante. Ahora, esta obligación, ojo, a veces nosotros, como abogados litigantes, ¿verdad?, entendemos las obligaciones de la autoridad, vaya, como si la autoridad fuera una parte procesal más, un enemigo más con el cual pelear. No, la autoridad y las partes están para coadyuvar en un proceso sano, ¿vale? Esto es muy importante tenerlo en cuenta, no para pelearse, no son tres peleando, ¿eh? No es el órgano jurisdiccional más las partes, no, ¿sí? Se trata de obviamente ejercitar los derechos de manera respetuosa. ¿Qué nos dice el artículo 8º constitucional? Dice, todas las autoridades o todos los servidores públicos, así lo dice, todos los servidores públicos respetarán el derecho de petición, pero dice, siempre y cuando se realice por escrito de forma pacífica
y respetuosa. Entonces, aquí hay algo muy importante que quiero tocar con ustedes, ¿sí? A la autoridad no hay que tenerle miedo, eso es muy cierto. Muchas veces llegamos con temor, con miedo, sobre todo a veces cuando estamos en nuestras primeras prácticas, ¿verdad? A la autoridad no hay que tenerle miedo. La autoridad está precisamente para realizar un servicio público, pero a la autoridad sí hay que tenerle respeto. Es muy diferente, ¿verdad? Ya le decía yo, el juzgador tiene facultades de dirección procesal. En una audiencia oral, ¿cómo se traducen esas facultades? Pues se traducen hasta en la posibilidad, incluso, de poder sacar a la persona de la audiencia, con las consecuencias legales que ello tiene. Ya les decía, pérdida de derechos que debieron haber ejercitado, y además se les tiene por notificados de los actos que se llevaron en la audiencia. Entonces, ¿sí? Es muy importante este punto. Más que ir a pelear de manera indebida, lo importante es saber argumentar. ¿Y dónde aprendemos nosotros a argumentar? Pues aquí en la facultad, aquí en la escuela precisamente. Es en donde se nos dan todas esas bases teóricas para precisamente desempeñarnos nosotros en el ejercicio profesional. Muchas veces yo creo que ustedes lo han escuchado porque yo lo escuché y estoy seguro de que los abogados ya en la práctica lo han escuchado, ¿no? La teoría no tiene que ver con la práctica. Aquí estudia, aquí pasa, ¿no? Y luego ya te ves en el mundo jurídico y ya te enfrentas a la práctica. Eso es falso. Quien no lleva una buena teoría a la práctica siempre va a ser un abogado incompleto. Y ejemplos los tenemos muchos, ¿no? Desgraciadamente. Desgraciadamente, ¿por qué? Porque más allá del abogado, el que se ve perjudicado es el justiciable. Entonces, hay que tener también esa visión un poquito más sensibilizada en ese punto. Si nosotros el día de mañana vamos a ser servidores públicos o si vamos a ser también abogados públicos, privados, lo que sea, de cualquier manera tenemos la obligación por una cuestión de ética profesional y en sí mismo de profesionalismo, ¿sí? De llevar a cabo nuestras acciones de manera respetuosa, de manera, vaya, objetiva, profesional, ética, etcétera. ¿Qué quiere decir entonces? ¿Sí? Que yo no voy a ser insensible ante la realidad social. Yo como abogado no debo, sí, nada más ceñirme a mi mundo jurídico. El mundo jurídico está para servir a una realidad. Y a esa realidad es precisamente, o en esa realidad, es precisamente con la que yo tengo que ser empático. Les reitero, no solo como servidor público. Como servidor público, claro que hay que serlo. ¿Sí? Para quienes el día de mañana sean servidores públicos, etcétera, claro que una cuestión fundamental, más allá de todo el conocimiento que quieran, hay que ser empático, ¿sí? Pero también como abogados privados, públicos, etcétera, también hay que ser empáticos. Y también hay que entender a nuestro cliente, hay que entender el proceso en contexto, etcétera, ¿vale? Esto es algo muy importante. Pero más allá también de la empatía, les decía, es importante la parte del conocimiento y del bagaje que ahorita ustedes tienen una oportunidad inigualable. Cuando les dicen, aprovechen el tiempo de facultad que tienen, créanme que es verdad. Aprovechen. Aquí la única obligación que tienen ustedes es aprender las bases del derecho. Ya luego las irán a aplicar o ahorita ya las estarán practicando, que también es algo muy bueno, muy sano, ¿sí? Pero si no tienen esas bases, el día de mañana eso va a ser una traba para su propio ejercicio profesional. Y como les reitero, no solo piensen en su ejercicio profesional, piensen también en las personas a las que van a representar. ¿Quieren personas injustamente condenadas? Porque el juez también va a emitir una sentencia con base en los argumentos que las partes les den. El juez no es adivino, no conoce todas las circunstancias, etcétera. Pero a lo mejor el abogado las conoce más de primera fuente, a lo mejor no todas, pero sí más de primera fuente de su cliente. Entonces, ¿quién lo tiene que defender en primer término? Su abogado. Entonces, esto es algo importante, ¿vale? Muy bien, continuamos, por favor. Bien. Algunas atribuciones que tiene el juez dentro de las audiencias en general son la de ordenar la práctica de las pruebas, precisamente, dirigir el debate
exigir el cumplimiento de las formalidades que correspondan en estas audiencias, moderar la discusión e impedir que las alegaciones se desvíen hacia aspectos no permisibles o inadmisibles. ¿Cuál sería un aspecto no permisible o inadmisible? Obviamente, cuando yo me dirijo a la persona tratando ya de denostarla, de denigrarla, de atacar, no al argumento, sino a la persona, esto no me habla de una buena técnica argumentativa. Esto me habla, y aquí ojo, porque incluso el juzgador lo puede advertir, esto me habla de que a lo mejor yo no tengo argumentos jurídicos para combatir en el proceso, ¿verdad? Entonces, de ahí la importancia, ya les decía yo, y les quiero de verdad dejar este punto muy marcado, ojalá que así lo logre. No se trata de ir a pelear, se trata de ir a argumentar. ¿Se puede argumentar tranquilamente? Claro que se puede argumentar tranquilamente. Si en derecho me corresponde la razón, me tendrá que corresponder. Y para eso están, cuando así la ley lo permite, no en el caso de la oralidad, para eso están los recursos. Pero también para eso están los incidentes, para eso está el amparo, etcétera, para hacerlo jurídicamente, no sin sustento. Eso es muy importante, ¿sale? Muy bien. Algunas otras atribuciones: limitar el tiempo y número de veces en que se utiliza la palabra por alguna de las partes, interrumpir a quienes hicieren uso abusivo precisamente en el uso de la palabra. Desde luego, el juzgador tiene las más amplias facultades disciplinarias para mantener el orden durante el debate y las audiencias. Tiene poder de mando de la fuerza pública, ya les decía yo, eventualmente puede incluso ordenar que se expulse a una de las partes de la sala de oralidad en caso de que se conduzca de forma inapropiada, e imponer las medidas de apremio que desde luego establece el artículo 1067 bis del Código de Comercio. Pasamos, por favor, yo creo que ya ubicamos ese artículo que precisamente nos habla de estas medidas de apremio. Aquí únicamente a manera de referencia, para este año, en la fracción 2, las multas pueden ser hasta de 9,797 pesos con 28 centavos. Igual es una cantidad que anualmente se va actualizando. Lo mismo en uso de fuerza pública, arresto hasta por 36 horas. Y también, si el juez considera que puede haber un caso constitutivo de delito, puede dar parte al agente del Ministerio Público. Bien. Algo muy importante, en cada una de las etapas orales, ustedes ya vieron un poco de estas audiencias, si no me equivoco, ¿no? Por ejemplo, en la audiencia preliminar, ¿cuáles son las etapas? La depuración del proceso, ¿verdad? La conciliación o mediación por conducto del juez, la fijación de hechos no controvertidos, la fijación de acuerdos sobre hechos no controvertidos, la fijación sobre acuerdos probatorios, la admisibilidad o inadmisibilidad de pruebas y o el señalamiento o la fijación de la fecha para la audiencia de juicio. Cada una de estas etapas, ¿sí? O en cada una de ellas, el juez debe, por una cuestión de claridad ante las partes, de determinar el inicio y conclusión de cada etapa. Ojo, el juez no tiene la obligación de decretar o de declarar perdidos los derechos que se debieron haber ejercitado en esa etapa. Por ejemplo, en la etapa de admisión o inadmisión de pruebas, ¿no? Las partes no objetaron, se les fue la oportunidad de objetar, termina la etapa. El juez tiene la obligación de declarar terminada esta etapa procesal. No tiene la obligación de tener por perdido el derecho de las partes para objetar. Entonces, con la sola manifestación del juez de que termina esa etapa procesal, de suyo se tienen por perdidos los derechos que las partes debieron haber ejercitado. En la práctica, algunos compañeros y un servidor comparte esta postura, sí lo acostumbro mencionar, igual por una cuestión de claridad, pero sí se los quiero decir muy claro, no es una obligación que tenga el juzgador. La obligación del juzgador es determinar el inicio y el final de cada etapa. ¿Vale? Muy bien. Ahora bien, vamos a ver algunas atribuciones de las partes. Primero, las partes se pueden incorporar al momento procesal en que arriben a la sala de oralidad y en el momento procesal, perdón, en el que esté la audiencia, ¿no? Las partes se pueden incorporar en ese momento, pero eso no implica que la audiencia se va a retrotraer. Si ya, por ejemplo, pasó la etapa de depuración del procedimiento, ya pasó la etapa de conciliatoria, que ojo, esta etapa
es la única en la que no se precluyen derechos. En una etapa posterior se puede incluso acercarse a la factibilidad de convenir, no solo en la etapa estrictamente de conciliación. Pero entonces tenemos que el juez, por ejemplo, si ya determinó la conclusión de la etapa de dirección, de depuración del proceso, de conciliación y o mediación, de fijación de acuerdos sobre hechos no controvertidos, por ejemplo, llega en la etapa, la parte demandada, llega en la etapa de fijación sobre acuerdos probatorios, no se va a retrotraer la audiencia a las etapas que ya terminaron, pero sí tiene la posibilidad de incorporarse en ese momento y de una vez incorporado, hacer valer sus derechos de las etapas que vengan. Esto es algo muy importante. También, una vez concluida la intervención, por ejemplo, esto aplica mucho para testigos o para peritos, ¿verdad? Si el testigo, el perito, ya acabó de, en el caso del testigo, ¿no?, de rendir su testimonio, en el caso del perito, de exponer su dictamen, se puede retirar de la sala. No es necesario que permanezca de manera meramente formalista. ¿Para qué nos serviría? Pues evidentemente que no. La prueba o su desahogo ya concluyó, se puede retirar el testigo, el perito, sin ningún problema. ¿Correcto? Bien, es también importante esta obligación del secretario de tomar la protesta de ley. Obviamente sabemos que todas las declaraciones que se emiten ante autoridad judicial son bajo protesta de decir verdad y con las sanciones y penas que establece el Código Penal del Estado de México. Los artículos 156, 157 del Código Penal establecen penas precisamente para quien declara falsamente ante autoridad judicial. Entonces, aquí otra cuestión muy importante. Como abogados litigantes, nos toca buscar técnicas jurídicas y en eso consiste precisamente la teoría del caso, en eso consiste, por ejemplo, las técnicas de litigación oral, ¿verdad? Para acreditar ya sea mi acción o mis excepciones, pero de acuerdo a lo jurídico. Eso es muy diferente y es la línea muy delgada entre ir y querer mentirle a la autoridad. Es muy diferente. Nosotros estamos muy inmersos, y esto se los digo pues en la parte ya práctica, ¿no? Estamos muy inmersos en una cultura de quererle mentir a la autoridad. A veces de forma tan desfachatada que es totalmente notorio, ¿no? En algún caso, precisamente ahí en juzgado, me ha tocado decirle a algún abogado, ¿no? Ahora sí que con toda la pena del mundo, ¿verdad? Pero comentarle, a ver, licenciado, no me quiera venir a mentir a mi juzgado. ¿Pero por qué? Porque es tan notoria la mala actitud que, vaya, eso no es un actuar profesional ni ético. Yo sé que estamos muy inmersos en esta cultura de tratar de mentir para ganar. No, se trata de ganar con el argumento jurídico. ¿Sabemos que la ley es interpretable, sí o no? Pues hay que hacer uso de esa interpretación, ¿no? Puede ser una interpretación contextual, sistemática, sistémica, extensiva, auténtica, ¿no? Etcétera. Puedo hacer interpretaciones de muchos, teleológica, causalista. Puedo hacer muchos tipos de interpretación jurídica para hacer valer mis argumentos. ¿Desde qué óptica lo voy a ver yo para ver qué es lo que debe prevalecer? ¿No? Pero la práctica reiterada de simplemente ir y decir cuestiones que no son, no es una técnica jurídica. Para mentir puede mentir cualquiera. No se necesita estudiar 5 años. ¿Sale? Entonces, esto es muy importante. Entonces, bien, ya les decía, las partes pueden solicitar copia simple de la videograbación, bueno, obviamente certificada también del acta mínima de la videograbación de la audiencia, sin ningún problema. Si pasamos, por favor. Bien, otra característica peculiar de las audiencias orales son los motivos de suspensión de estas audiencias. Existen 3 motivos para suspender una audiencia oral. El primero puede ser un receso. Esto puede obedecer a cuestiones de momento, incluso, no sé, por ejemplo, se acabó la capacidad de almacenamiento del DVD en el que se está videograbando. Bueno, pues para efectos de poder cambiar ese DVD y que se continúe la videograbación, se puede perfectamente decretar un receso, 5 o 10 minutos, ¿sí? Y a los 10 minutos se continúa con la audiencia.
Tenemos el diferimiento. El diferimiento ya atañe a cuestiones un tanto más procesales. Por ejemplo, en mi audiencia de juicio, comparece el perito de la parte actora, el perito de la parte demandada, exponen sus dictámenes y resulta que sus dictámenes son sustancialmente contradictorios. Yo me veo en la necesidad de designar un perito tercero en discordia, que obviamente no lo tengo ahí, no está a la mano. ¿Qué voy a hacer? Difiero la audiencia para que se le designe, para que proteste, para que eventualmente fije sus honorarios y entonces esté en posibilidad de nuevamente rendir su dictamen en una nueva audiencia, ¿sí? O en una continuación. Bueno, no es una nueva audiencia, técnicamente es una continuación de esa misma audiencia, pero se difirió para una fecha posterior, ¿cierto? Entonces, eso es otra posibilidad de suspensión. Y finalmente, que se actualice alguna causa de fuerza mayor o que el juez o las partes no puedan actuar o que también se pueda esperar eventualmente alguna otra resolución o se debe esperar alguna otra resolución para poder continuar con el proceso. Por ejemplo, yo ya llevé todas las etapas procesales de las audiencias preliminar y de juicio. Estoy en actitud de declarar visto el asunto y de emitir la sentencia, pero hay una excepción de incompetencia que la resuelve la autoridad de alzada. Yo tengo que esperar a que la autoridad de alzada, ¿sí?, me haga llegar su resolución para entonces yo poder entrar al fondo. Imagínense que yo emito mi sentencia y luego resulta que llega la resolución de que el juzgado carece de competencia, pues evidentemente sería un absurdo. Yo tengo que esperarme, llega la resolución de la sala de incompetencia, a lo mejor declarando que sí soy competente para conocer, pues entonces emito ahora sí mi sentencia de fondo, ¿vale? Entonces son los 3 motivos de suspensión de las audiencias. Bien, ya les decía, la audiencia se llevará a cabo con o sin asistencia de las partes y en caso de incomparecencia se podrá imponer una sanción. Esta cantidad obviamente también actualizable cada año, precisamente en términos de lo que establece el Código de Comercio. Entonces se podrá imponer precisamente una sanción pecuniaria al respecto. Continuamos, por favor. Bien, ahora sí, ya les comentaba yo cuáles son las etapas en una audiencia preliminar. Son 6. La depuración del procedimiento, la conciliación o mediación por conducto del juez, la fijación de acuerdos sobre hechos no controvertidos, la fijación sobre acuerdos probatorios, la calificación sobre la admisibilidad o inadmisibilidad de las pruebas y la citación para audiencia de juicio, ¿sí? ¿Qué vamos a realizar en cada una de estas etapas? En la depuración del procedimiento, ¿qué vamos a realizar? ¿Sí? Primero, en la depuración del procedimiento, lo primero que tengo que hacer es estudiar la legitimación procesal de las partes, ¿sí? Voy a estudiar precisamente si tiene legitimación en el proceso, no en la causa, no la titularidad del derecho, sino si tiene la capacidad para comparecer al proceso, ¿sí? Y además, si comparece por conducto de otra persona, si esta persona cuenta con las facultades para comparecer precisamente a este proceso, ¿sí? Esto es lo relativo a la legitimación procesal. Una vez que yo ya determine, por ejemplo, que ambas partes cuentan con legitimación procesal, ¿sí?, también voy a estudiar en esta etapa de depuración del procedimiento lo relativo a las excepciones procesales. ¿En dónde voy a encontrar estas excepciones procesales? En el artículo 1122 del Código de Comercio. Básicamente son la incompetencia, la litispendencia, la conexidad, la falta de personalidad de las partes o de capacidad en el actor, ¿verdad?, la improcedencia de la vía, la división o excusión, y también nos refiere este artículo las demás a las que las leyes les den este carácter. ¿Cuáles serían algunas excepciones a las que las leyes les dan este carácter? La excepción de cosa juzgada, la excepción de litisconsorcio pasivo necesario, serían dos ejemplos muy claros. Y por cuestión de un criterio que salió precisamente a principios de este año, ¿sí?, también la oscuridad de la demanda. Ya se tiene en materia mercantil que resolver en esta etapa de depuración del procedimiento, ya no esperarnos hasta la sentencia de fondo, ¿sí? Estamos. Correcto. Muy bien. Posterior a ello tenemos lo relativo a la etapa de conciliación y o mediación por conducto del juez.
Aquí el juzgador tiene la posibilidad de proponer, no solo de estar de manera pasiva escuchando a las partes si quieren venir a un convenio o no. También el juez tiene la posibilidad de proponer algunas soluciones al conflicto en general. En esta etapa, quien tiene la decisión de si va a llegar al convenio o no son las partes, no el juzgador. El juzgador aquí funge como lo que yo les decía, como un facilitador. Yo voy a mediar para que tú puedas llegar a tu convenio. Voy a proponer también, si así lo estimo conducente, para que puedas resolver tu conflicto. Esta etapa, ya les decía yo, es la única en la cual no se van a precluir derechos. Se puede conciliar durante todo el proceso. En cualquier otra etapa, una de las partes puede manifestar, a ver, quiero llegar a un convenio. Si la otra parte está de acuerdo y se establecen las bases para llegar a este convenio, es perfectamente posible que se ejercite esta posibilidad de conciliar o mediar. Posterior a ello viene la etapa de fijación de acuerdos sobre hechos no controvertidos. Por ejemplo, en un asunto mercantil, ¿no? Ya les decía, vamos a regresarnos a este contrato de compraventa mercantil. La parte demandada, obviamente la actora funda su acción precisamente en esa compraventa, en la existencia. La parte demandada acepta la existencia de esa compraventa, pero dice, pero yo ya le pagué. ¿Es un hecho controvertido la compraventa? Pues no, ambas partes ya lo aceptaron, ¿verdad? Entonces, sucede en la práctica, y esto también se los quiero dejar muy puntualizado. En la práctica, en muchas ocasiones los abogados litigantes no quieren llegar a ningún tipo de acuerdo porque sienten que van a perder. Dicen, si yo llego a algún acuerdo, a lo mejor estoy confesando algo que no. Si entendemos los elementos de la acción a analizar, no debe haber problema para que si yo, por ejemplo, en mi contestación acepté la existencia de la compraventa, pues ese es un hecho no controvertido. Mi excepción no va en el sentido de la existencia o inexistencia de la compraventa. Mi excepción va en el sentido de que yo ya te pagué. Entonces, no pasa nada si los dos aceptamos la compraventa, ¿sí? Este es un punto importante, entonces, y relevante de los hechos no controvertidos. Posterior a ello tenemos la fijación de acuerdos probatorios. Precisamente, y esta etapa tiene dos vertientes. Una, pruebas que resulten innecesarias, por ejemplo, porque sean impertinentes, no sean objeto del debate. Ya en materia mercantil es muy común, ¿no? Gira oficio ante el SAT para ver sus declaraciones de impuestos ante esta institución y a ver si tenía los fondos. A ver, si yo estoy aceptando la compraventa, de nada me sirve a mí saber si es lícito, si es ilícito el recurso. Esa es otra temática. Puede ser, sí, ejercitable, pues sí, a través de la materia penal, pero no a través de la materia mercantil. ¿Sí me explico? Entonces, en la materia mercantil, yo me tengo que ceñir a los elementos que tengo que acreditar en la acción respectiva y no irme a aspectos que no son parte de la litis. Entonces, estas pruebas las podemos obviar y se puede llegar a esta fijación de acuerdos. Sabes que esta prueba es innecesaria. O por el contrario, si ya acepté la existencia de la compraventa, pues ya está aceptado por ambos que este documento es el contrato de compraventa. Punto. No hay mayor controversia en ese sentido, ¿no? Esto ayuda precisamente también a depurar el procedimiento. Posterior a ello tenemos la calificación sobre la admisibilidad o inadmisibilidad de las pruebas. Aquí, ahora sí, las partes no quisieron llegar a un acuerdo sobre su asunto. Tampoco estimaron, porque a lo mejor así convino a sus intereses, algún acuerdo de algún hecho no controvertido y tampoco advirtieron algún acuerdo probatorio. Ahora es el juez quien, determinando, por ejemplo, que existe alguna prueba imposible, impertinente, que no sea objeto del debate, etcétera, que vaya contra la moral, el derecho, las buenas costumbres, etcétera, puede inadmitir los medios probatorios, ¿verdad? Eventualmente, si las pruebas cumplen con las características tanto formales de ofrecimiento, pero también son pertinentes, es decir, son objeto del debate o versan sobre hechos objeto del debate, pues se admitirán obviamente estos medios de prueba. Y finalmente se señalará alguna fecha posible para la audiencia de juicio dentro de los 40 días siguientes. Esta es una cuestión que el Código de Comercio establece, ¿verdad? Se establecerá dentro de los siguientes 40 días. ¿Qué quiere decir? Que la audiencia de juicio no se debe celebrar al día 40, se puede celebrar al día 5, si las pruebas, por ejemplo, admitidas así lo permitan, ¿sí?
Y si, por ejemplo, para finalizar esta parte, si yo únicamente oferté pruebas documentales o pruebas análogas a las documentales, ¿sí? Por ejemplo, presuncional, legal y humana, o instrumental de actuaciones, que es una documental pública, esas son las actuaciones como tal, ¿verdad? Es posible concentrar la audiencia de juicio a la preliminar. ¿Qué implica? Que en lugar de fijar fecha para la celebración de audiencia de juicio, de una vez en esa misma audiencia desahogo pruebas, las partes formulan alegatos, declaro visto el asunto y eventualmente se emite la sentencia o se señala una fecha para emitir sentencia, que desde luego debe estar en el plazo que ya he señalado de los 40 días, ¿vale? Esto sería por cuanto hace a este desarrollo de las audiencias y muy específicamente ahorita de la audiencia preliminar. Muchas gracias y pues ahora pasaremos a la etapa. Bien, gracias, doctor. Pasamos a la etapa de preguntas y respuestas. Compañeros, compañeras, si tienen alguna pregunta, con toda libertad y con toda confianza, aprovéchense ahora. Es más fácil que les conteste aquí que en el juzgado, ¿eh? Así que. ¿Alguna pregunta, compañeros? ¿Todo quedó claro, como siempre? Pues, si no hay ninguna respuesta, damos por concluida la temática, que nos faltó todavía, pero pues es un tema muy extenso, ¿no? Ya habrá otra ocasión. Damos por terminado. A continuación, solicitamos a nuestras autoridades retomen su lugar en el presidium para hacer entrega de la constancia y un presente a nuestro ponente y una constancia a nuestro moderador por su brillante participación en esta conferencia. Me permito dar lectura a la constancia, misma que a su letra dice: la Facultad de Derecho otorga la presente constancia al licenciado en Derecho Alfredo Martínez Archundia por la disertación de la conferencia La oralidad en las audiencias en materia mercantil, llevada a cabo en el auditorio licenciado Enrique González Vargas de la Facultad de Derecho, Toluca de Lerdo, Estado de México, a 5 de septiembre del 2023. Firman la maestra en Derecho María José Bernaldez Aguilar y el doctor en Derecho Hiram Raúl Piña Livien. La Facultad de Derecho otorga la presente constancia al licenciado en Derecho Francisco Javier Montes Salvador por la organización de la conferencia La oralidad en las audiencias en materia mercantil, llevada a cabo en el auditorio licenciado Enrique González Vargas de la Facultad de Derecho, Toluca de Lerdo, Estado de México, a 5 de septiembre del 2023. Firman la maestra en Derecho María José Bernaldez Aguilar y el doctor en Derecho Hiram Raúl Piña Livien. Agradecemos su presencia en el auditorio. Damos por concluido el evento. Patria 2023, conmemoración de los 195 años de la fundación del Instituto Literario del Estado de México. Somos Historia en Construcción. Somos UAMX.